La música envolvía el gran salón del Hotel Palace Madrid como un susurro elegante que acariciaba cada rincón dorado. Las luces del candelabro central creaban un baile de sombras sobre los rostros de la élite empresarial española, reunida esa noche para celebrar el 20º aniversario de la Cámara de Comercio Internacional. Beatriz Montalvo ajustó discretamente el collar de perlas que había pertenecido a su abuela y respiró profundo. 2 años. Habían pasado exactamente 2 años desde la última vez que pisó un evento como este, desde que había sido humillada públicamente por un hombre que ahora, desde el otro extremo del salón, la observaba con una intensidad que podía sentir como fuego sobre su piel. Octavio Figueroa. Solo pronunciar su nombre mentalmente hacía que su corazón se acelerara, no de amor como antes, sino de una mezcla compleja de dolor, rabia y algo más que prefería no identificar. Él seguía siendo imponente, alto, de hombros anchos, con ese cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás y esos ojos grises que una vez la habían hecho suspirar de enamoramiento adolescente. Beatriz, estás radiante esta noche. La voz cálida de Tomás Luján la sacó de sus pensamientos. Su jefe la miraba con genuina admiración. Me alegra que hayas decidido acompañarme. Gracias, señor Luján. Es un honor estar aquí, respondió con una sonrisa que había perfeccionado durante estos 2 años. Profesional, serena, inquebrantable. Tomás era un hombre de 60 años, con canas distinguidas y una presencia que comandaba respeto sin necesidad de alzar la voz. Como director de Luján Industries, había sido el rival empresarial más feroz de la familia Figueroa durante décadas. Cuando le ofreció el puesto de secretaria ejecutiva, Beatriz sabía que era tanto una oportunidad profesional como una declaración silenciosa. Ella había sobrevivido, había crecido y ahora trabajaba para el enemigo. «Papá, ¿no vas a presentarme a esta belleza?» Una voz masculina, teñida de diversión, se unió a la conversación. Dante Luján apareció junto a ellos con la elegancia natural de quien había nacido en el lujo, pero había aprendido a llevarlo sin arrogancia. Era más joven que Octavio, quizás de su misma edad, con el cabello castaño ligeramente rizado y ojos marrones que brillaban con una chispa traviesa. Su sonrisa era encantadora, el tipo de sonrisa que habría hecho suspirar a cualquier mujer. «Dante, te presento a Beatriz Montalvo, mi mano derecha. Beatriz, mi hijo Dante, quien acaba de regresar de sus estudios en Londres. Es un placer conocerte, Beatriz». Dante tomó su mano y se la llevó a los labios en un gesto galante que arrancó risas discretas de las mujeres cercanas. «He oído hablar mucho de tu excelente trabajo». «El placer es mío», respondió ella, sintiendo el calor en sus mejillas pero manteniéndose compuesta. Desde el otro lado del salón, Octavio apretó su copa de whisky con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No había podido apartar la mirada de Beatriz desde el momento en que la vio entrar. Estaba diferente, no solo por el vestido negro de corte elegante que realzaba su figura esbelta, o por el cabello castaño que ahora llevaba en un moño sofisticado en lugar de las coletas juveniles que recordaba. Era algo en su postura, en la forma en que sostenía la barbilla alta, en cómo sus ojos ya no buscaban su aprobación desesperadamente. Se había convertido en una mujer. Una mujer que claramente había aprendido a vivir sin él. «Hermano, vas a romper esa copa si sigues apretándola así». Rodrigo Figueroa se acercó con su eterna sonrisa burlona. «¿O es que la vista de Beatriz Montalvo te está afectando más de lo que esperabas?» Octavio se obligó a relajar el agarre. Rodrigo era 3 años menor que él, pero tenía esa habilidad molesta de leer a las personas como libros abiertos. «No sé de qué hablas». «Por supuesto que no». Rodrigo rió quedamente. «Solo digo que la pequeña Bea ya no es tan pequeña, y por lo que veo los Luján han notado lo mismo». Como si las palabras de su hermano fueran una premonición, la orquesta comenzó a tocar un vals lento. Dante se acercó a Beatriz con una reverencia teatral que hizo reír a varias personas. «¿Me concederías el honor de esta pieza?» Beatriz dudó por un segundo. Podía sentir todas las miradas sobre ella, especialmente una que quemaba más que las otras. Pero entonces recordó las palabras que se había repetido cada mañana durante 2 años. «Tú vales más de lo que él te hizo creer». «Sería un placer», aceptó, tomando la mano extendida de Dante. El centro de la pista se abrió para ellos como las aguas del mar. Dante era un bailarín experto.
La guiaba con movimientos fluidos que hacían que el vestido de Beatriz se moviera como agua negra bajo las luces. Sus pasos eran perfectos, coordinados, y cuando él la hizo girar, su risa cristalina resonó por todo el salón. Era una risa libre, genuina, de una mujer que había aprendido a ser feliz nuevamente. Octavio sintió como si alguien le hubiera clavado un puñal en el pecho. Esa risa, hacía cuánto tiempo que no la escuchaba. Hacía cuánto tiempo que no veía esa luz en sus ojos, y ahora brillaba para otro hombre, un hombre que sabía valorarla, que sabía hacerla sentir especial, un hombre que no había sido lo suficientemente estúpido como para rechazarla. «Estás muy callada esta noche», observó Dante mientras la hacía girar nuevamente. «¿Algo te preocupa?» Beatriz levantó la mirada hacia él. Era guapo, encantador y claramente interesado. Todo lo que cualquier mujer podría desear. Entonces, ¿por qué su corazón seguía acelerado por la presencia de alguien más? «Solo estoy disfrutando el momento», respondió con sinceridad. Y era cierto. Por primera vez en 2 años, se sentía en control de su propia historia. La música llegó a su fin, y los aplausos llenaron el salón. Dante mantuvo su mano en la de ella un momento más de lo necesario. «Espero que puedas concederme otra pieza más tarde», murmuró lo suficientemente alto para que algunos invitados cercanos pudieran escuchar. «Tal vez», respondió ella con una sonrisa enigmática. Mientras regresaban junto a Tomás, Beatriz permitió que su mirada se deslizara brevemente hacia donde sabía que estaba Octavio. Sus ojos se encontraron por un instante que se sintió como una eternidad. En esos ojos grises ya no vio el desprecio de 2 años atrás. Vio algo mucho más peligroso: arrepentimiento. El lunes llegó con el aroma a café recién molido que impregnaba las oficinas de Luján Industries en el distrito financiero de Madrid. Beatriz organizó los documentos sobre su escritorio con la precisión que la había convertido en la asistente más eficiente que Tomás había tenido jamás. Sin embargo, por primera vez en 2 años, su concentración no era absoluta. La imagen de Octavio observándola durante el baile con Dante se había quedado grabada en su mente como una fotografía que no podía borrar. Esos ojos grises que una vez la habían rechazado con frialdad, ahora mostraban algo completamente diferente, una mezcla de anhelo y arrepentimiento que la perturbaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Buenos días, preciosa». La voz alegre de Dante la sacó de sus pensamientos. Apareció en la puerta de su oficina con 2 tazas de café y esa sonrisa encantadora que parecía ser su marca personal. «Pensé que podrías necesitar esto después de la noche de ayer. Gracias, Dante. Eres muy considerado». Aceptó la taza notando cómo él se las arregló para rozar sus dedos durante el intercambio. «¿Dormiste bien? Te veías un poco tensa cuando nos despedimos anoche». Beatriz lo estudió por un momento. Dante tenía razón. Había estado tensa. Después del baile había sentido la mirada de Octavio siguiéndola por todo el salón, y cuando finalmente se había armado de valor para buscarlo entre la multitud, él había desaparecido. Solo estaba procesando la noche. Ha sido intenso volver a ese ambiente. Imagino que debe ser difícil encontrarte con fantasmas del pasado. Dante se apoyó contra el marco de la puerta, su expresión volviéndose más seria. Pero quiero que sepas que no tienes que enfrentarlos sola. Antes de que Beatriz pudiera responder, la secretaria de recepción anunció por el intercomunicador: «Señorita Montalvo, tiene una visita. El señor Octavio Figueroa solicita verla». El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar. Dante se irguió inmediatamente, su expresión relajada transformándose en algo más afilado, más alerta. «¿Qué querrá ese bastardo?», murmuró entre dientes. «Dante», lo reprendió Beatriz suavemente, aunque su corazón había comenzado a latir como un tambor descontrolado. «Dile que estoy ocupada», pidió al intercomunicador, pero su voz tembló ligeramente. «Señorita, dice que esperará lo que sea necesario. Ha traído flores». Dante resopló con desdén. «Flores. Qué original. Supongo que la próxima vez traerá chocolates y una serenata. No es gracioso». Beatriz se levantó de su silla, sintiéndose de repente atrapada en su propia oficina. «No puedo verlo. No después de... ¿Después de qué?». La voz de Dante se suavizó y se acercó a ella. «Beatriz, lo que sea que haya pasado entre ustedes quedó en el pasado. Tú eres una mujer diferente ahora, más fuerte. No dejes que te vuelva a lastimar».
Sus palabras eran reconfortantes, protectoras, exactamente lo que una parte de ella necesitaba escuchar. Pero otra parte, una parte que había estado tratando de silenciar durante 2 años, susurraba que tal vez Octavio había venido a disculparse, a explicar por qué la había rechazado tan cruelmente aquella noche. «Tienes razón», suspiró finalmente. «Dile a Carmen que no estoy disponible y que no lo estaré». Dante sonrió y le dio un beso suave en la frente. «Así se habla. Ahora, ¿qué te parece si almorzamos juntos? Conozco un lugar perfecto cerca del Retiro». Beatriz asintió, tratando de ignorar la forma en que su estómago se contraía ante la idea de rechazar a Octavio sin siquiera escuchar lo que tenía que decir. Mientras tanto, en la recepción, Octavio esperaba con un ramo de peonías blancas en las manos, las flores favoritas de Beatriz según recordaba de cuando eran más jóvenes. Carmen, la recepcionista, regresó con expresión incómoda. «Lo siento, señor Figueroa, pero la señorita Montalvo no puede recibirlo en este momento. Está muy ocupada». Octavio asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Entiendo. ¿Podrías darle estas flores y este sobre?» Extendió un sobre color crema junto con el ramo. «Y dile que lamento haber tardado tanto en encontrar el valor para venir». Carmen tomó las flores y el sobre, observando cómo uno de los hombres más poderosos de España se alejaba con los hombros ligeramente caídos. Había algo en su expresión que la hizo sentir una punzada de simpatía inesperada. Cuando regresó a la oficina con las flores, encontró a Beatriz y Dante preparándose para salir. «Las flores del señor Figueroa», anunció Carmen, colocando el ramo sobre el escritorio. «Y esto también». Beatriz se quedó inmóvil mirando las peonías. Eran hermosas, perfectas, y el hecho de que recordara que eran sus favoritas hizo que algo se encogiera dolorosamente en su pecho. «Tíralas», dijo Dante firmemente. «Y la carta también. Dante, no puedes simplemente...». «Por supuesto que puedo. Beatriz, ese hombre te destrozó. ¿De verdad vas a dejar que te manipule con flores bonitas y palabras dulces?» Beatriz tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en la caligrafía elegante de Octavio, esa letra que conocía tan bien porque había admirado sus firmas en documentos durante años. «Solo déjame leerla. Necesito saber qué dice». «Beatriz, por favor, Dante, dame un momento». Él suspiró claramente frustrado, pero asintió. «Te espero afuera, pero prométeme que no dejarás que te afecte». Cuando se quedó sola, Beatriz abrió el sobre con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel con pocas líneas escritas. «Beatriz, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que pasó, pero ¿podrías concederme 5 minutos de tu tiempo? Solo 5 minutos para decirte lo que debería haberte dicho hace 2 años. No estoy pidiendo perdón, porque sé que no lo merezco. Solo estoy pidiendo la oportunidad de explicarte por qué fui tan cobarde. Te esperaré en el Café Central todos los días a las 6 de la tarde hasta que decidas darme esa oportunidad. Si no vienes, entenderé que has cerrado esa puerta para siempre y respetaré tu decisión. Octavio». Beatriz leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente se registraran en su mente. Él había usado la palabra cobarde para describirse a sí mismo. Octavio Figueroa, el hombre que nunca admitía debilidades, que enfrentaba a sus rivales empresariales sin pestañear, se había llamado a sí mismo cobarde. Guardó la carta en su bolso junto con las peonías, ignorando la voz racional que le decía que debería tirarlas a la basura. Cuando salió de la oficina, Dante la estaba esperando con el ceño fruncido. «¿Y bien? ¿Qué decía la carta de amor?» «Nada importante», mintió, ajustando la correa de su bolso. «¿Vamos a almorzar?» Pero mientras caminaban por las calles de Madrid, Beatriz no podía dejar de pensar en las palabras de Octavio. ¿Realmente había sido un cobarde? ¿Y si había una explicación para todo lo que había pasado? Una parte de ella, la parte que había estado enamorada de él durante años, susurraba que tal vez valía la pena averiguarlo, aunque eso significara arriesgar su corazón una vez más. Las 6:10 de la tarde encontraron a Beatriz caminando sin rumbo por las calles adoquinadas del centro de Madrid. Había salido de la oficina con la excusa de hacer algunas compras, pero sus pasos la habían llevado inevitablemente hacia la zona donde se encontraba el Café Central. El sobre de Octavio había estado quemando en su bolso todo el día como un recordatorio constante de la decisión que debía tomar.
Durante el almuerzo con Dante, había tratado de concentrarse en su conversación animada sobre los planes de expansión de la empresa, pero su mente regresaba una y otra vez a las palabras escritas con esa caligrafía que conocía tan bien. Solo 5 minutos para decirte lo que debería haberte dicho hace 2 años. ¿Qué podría haber cambiado en su explicación después de tanto tiempo? ¿Y por qué ahora, justo cuando finalmente había logrado reconstruir su vida? Su teléfono vibró con un mensaje de Dante. ¿Todo bien? Te vi algo distraída en el almuerzo. ¿Cenamos juntos esta noche? Beatriz miró la pantalla sin responder. Dante había sido un pilar de estabilidad en su nueva vida, siempre presente, siempre considerado, pero también había algo controlador en su forma de protegerla. La manera en que había insistido en tirar las flores, cómo había estado observando cada una de sus reacciones después de recibir la carta. Se detuvo frente a un espejo en un escaparate y se observó. El reflejo le devolvió la imagen de una mujer que había aprendido a caminar con la cabeza en alto, que se había convertido en alguien respetado profesionalmente. Pero en el fondo de sus ojos, aún podía ver a la chica de 22 años que había sido humillada públicamente en una fiesta similar a la del sábado pasado. Era la fiesta de compromiso de su mejor amiga, Lucía. Beatriz había estado enamorada de Octavio en silencio durante años, desde que lo conoció en la universidad. Esa noche, armándose de valor con ayuda de un par de copas de champán, finalmente le había confesado sus sentimientos. La respuesta de él había sido devastadora. Beatriz, eres una chica dulce, pero tú y yo no somos del mismo mundo. Sería mejor que buscaras a alguien más apropiado para ti. Las palabras habían sido pronunciadas lo suficientemente alto como para que varios invitados las escucharan. El silencio que siguió había sido asfixiante, cargado de pena ajena y susurros. Beatriz había salido corriendo de la fiesta, con las mejillas ardiendo de humillación y los ojos llenos de lágrimas. Ahora, 2 años después, caminaba hacia el mismo café donde él la esperaba, preguntándose si realmente había sanado o si solo había aprendido a esconder mejor el dolor. El café central aparecía ante ella como una invitación cálida en el atardecer madrileño. A través de los cristales podía ver las mesas de madera oscura, las lámparas de latón que creaban una atmósfera íntima, y en una mesa junto a la ventana, Octavio. Estaba sentado de espaldas a la entrada, pero Beatriz lo reconoció inmediatamente por la forma en que sus hombros se tensaron cuando ella se detuvo frente a la puerta, como si hubiera sentido su presencia. Por un momento, consideró dar media vuelta y marcharse. Sería lo sensato, lo seguro. Dante tenía razón. No tenía por qué exponerse nuevamente al dolor. Pero entonces Octavio se giró ligeramente, y sus ojos se encontraron a través del cristal. En esa mirada no había el desprecio que recordaba de aquella noche. No había la frialdad calculada del hombre de negocios implacable. Había vulnerabilidad, una súplica silenciosa que hizo que algo se removiera en su pecho. Antes de que pudiera cambiar de opinión, empujó la puerta y entró. El sonido de la campanilla anunció su llegada, y Octavio se puso de pie inmediatamente. Llevaba un traje gris oscuro sin corbata, el cuello de la camisa blanca ligeramente abierto. Se veía nervioso. Octavio Figueroa, el hombre que dirigía reuniones de juntas directivas sin pestañear, parecía nervioso. «¿Viniste?», dijo simplemente, y su voz tenía una calidad ronca que ella no recordaba. «Dijiste 5 minutos», respondió Beatriz, manteniéndose de pie junto a la mesa. «Tu tiempo empieza ahora». Él hizo una mueca que podría haber sido una sonrisa, directo al grano. «Siempre me gustó eso de ti. No me hagas perder el tiempo con cumplidos, Octavio». El uso de su nombre completo en lugar del señor Figueroa formal, que había empleado durante años en eventos públicos, hizo que él se sobresaltara ligeramente. «Tienes razón». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Beatriz recordaba de cuando estaban en la universidad, y él se sentía presionado por los exámenes. «Beatriz, lo que te dije esa noche fue la mentira más grande que he dicho en mi vida». Ella se quedó inmóvil. «¿Mentira? Me dijiste que me amabas y yo...» Octavio cerró los ojos por un momento. «Yo también te amaba. Te había amado durante meses, tal vez años, pero era demasiado cobarde para admitirlo». El mundo de Beatriz se tambaleó. Se aferró al respaldo de la silla para mantener el equilibrio. «Eso no tiene sentido. Si me amabas, ¿por qué?
porque mi padre me había dejado muy claro que mi futuro ya estaba decidido. Las palabras salieron de él como si hubieran estado contenidas durante años. Había arreglado mi compromiso con Alejandra Mendoza, la hija de su socio más importante. Todo dependía de esa alianza, la fusión de las empresas, los contratos internacionales, el futuro del Imperio Figueroa. Beatriz se sentó lentamente, sintiendo que las piernas no la sostenían. Alejandra, susurró. Recordaba haber visto los anuncios del compromiso en los periódicos 6 meses después de aquella noche horrible. Cuando me dijiste que me amabas, entré en pánico. Sabía que si te correspondía, si admitía lo que sentía, no tendría la fuerza para alejarme de ti, y mi padre había amenazado con desheredarme y destruir financieramente a cualquier mujer que interfiriera con sus planes. Entonces, decidiste destruirme tú mismo. La voz de Beatriz era apenas un susurro. Pensé que sería más fácil para ti odiarme que amarte en secreto mientras yo estaba casado con otra mujer. Octavio se inclinó hacia adelante, sus ojos grises brillando con una intensidad desesperada. Creí que estaba protegiéndote. ¿Protegiéndome? Beatriz se puso de pie bruscamente, su voz elevándose. ¿Me estás diciendo que me humillaste públicamente para protegerme? Beatriz, por favor, no. Ella sacudió la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. No puedes aparecer 2 años después y decirme que todo fue una mentira noble. No funciona así. Tienes razón. No funciona así. Pero necesitaba que supieras la verdad. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Octavio se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Alejandra y yo nos divorciamos hace 6 meses, y ver cómo te habías convertido en esta mujer increíble, verte brillar el sábado pasado, me di cuenta de que no podía vivir el resto de mi vida sin al menos intentar arreglar lo que rompí. Beatriz sintió como si la habitación girara a su alrededor. Toda la rabia, el dolor, la humillación que había cargado durante 2 años, de repente, tenían una explicación completamente diferente. Pero eso no hacía que doliera menos. «Se acabó tu tiempo», dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta. «Beatriz, espera». Ella se detuvo sin girarse. «Gracias por decirme la verdad. Pero eso no cambia nada, Octavio. El daño ya está hecho». Y sin mirar atrás, salió del café, dejando a Octavio sentado solo con el peso de 2 años de arrepentimiento. Beatriz caminó por las calles de Madrid sin rumbo fijo, las palabras de Octavio resonando en su mente como ecos dolorosos. «Yo también te amaba». Esas 5 palabras habían desmoronado todo el edificio de rabia y resentimiento que había construido cuidadosamente durante 2 años. Se encontró sentada en un banco del Parque del Retiro, sin recordar cómo había llegado allí. Las farolas comenzaban a encenderse, creando círculos dorados de luz en la creciente oscuridad. Parejas jóvenes paseaban tomadas de la mano. Familias recogían sus mantas después de picnics vespertinos, y ella estaba ahí, inmóvil, tratando de procesar una verdad que cambiaba todo y nada a la vez. Su teléfono había vibrado varias veces con mensajes de Dante, pero no había tenido fuerzas para responder. ¿Cómo podía explicarle que el hombre al que supuestamente despreciaba acababa de confesar que todo había sido una mentira destinada a protegerla? Cuando finalmente llegó a su apartamento en el barrio de Malasaña, era casi las 10 de la noche. El pequeño espacio que había decorado con tanto cuidado, con sus plantas, sus libros, sus fotografías de viajes que había hecho sola para demostrar su independencia, de repente se sentía como un refugio insuficiente contra la tormenta emocional que se desataba en su interior. Apenas había dejado las llaves sobre la mesa cuando el timbre sonó insistentemente. «Beatriz, abre. Sé que estás ahí». Era Dante. Su voz sonaba tensa, preocupada, y también ¿molesta? Ella respiró profundo antes de abrir la puerta. Dante estaba en el pasillo, con una expresión que no le había visto antes, una mezcla de ansiedad y algo más oscuro, más posesivo. «¿Dónde has estado? Te he llamado 50 veces». Entró sin esperar invitación, cerrando la puerta tras él. Estaba preocupado. «Lo siento, necesitaba pensar». «¿Pensar? ¿Sobre qué?» Sus ojos se estrecharon. «Beatriz, me dijiste que la carta de Figueroa no era importante». La forma en que pronunció el apellido de Octavio, cargada de desprecio, hizo que algo se removiera incómodamente en el estómago de Beatriz. No lo era. O no lo fue. Es complicado. No,
No es complicado. Dante se acercó a ella, tomando sus manos. Beatriz, mírame. Ese hombre te lastimó profundamente. ¿De verdad vas a dejar que vuelva a entrar en tu vida después de todo lo que has luchado para superarlo? Ella se liberó suavemente de su agarre y se dirigió hacia la ventana que daba al pequeño patio interior del edificio. ¿Y si te dijera que tal vez no conocía toda la historia? El silencio que siguió fue tan pesado que Beatriz pudo sentirlo presionando sobre sus hombros. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Dante había cambiado, volviéndose más fría. Toy me explicó por qué actuó como lo hizo aquella noche, y resulta que se giró para mirarlo. Resulta que me amaba, que todo lo que me dijo fue una mentira para protegerme. Dante soltó una risa amarga que no tenía nada de divertida. ¿En serio? ¿Y tú le creíste? Beatriz, por favor. Los hombres como Octavio Figueroa dirían cualquier cosa para conseguir lo que quieren. No es tan simple, Dante. Me contó sobre el compromiso arreglado, sobre las amenazas de su padre. ¡Mentiras! La explosión de Dante la hizo retroceder un paso. Todo son mentiras elaboradas para manipularte. ¿No ves lo que está haciendo? Te vio feliz conmigo el sábado y no puede soportarlo. Quiere destruir lo que hemos construido. Lo que hemos construido. Beatriz lo miró con confusión. Dante, nosotros somos amigos. Buenos amigos, pero... ¿amigos? Él se acercó, su expresión volviéndose intensa. Beatriz, creí que era obvio que mis sentimientos hacia ti van mucho más allá de la amistad. Ella se quedó inmóvil. En algún nivel había sido consciente del interés de Dante, pero había estado tan concentrada en reconstruir su vida que había evitado confrontar esa realidad. Dante, yo te amo, Beatriz. Te he amado desde el primer día que te vi. He estado esperando pacientemente a que estuvieras lista para abrir tu corazón otra vez, y ahora que finalmente parecías estar sanando, él aparece para volver a destrozarte. Las palabras de Dante golpearon su pecho como puños. Era exactamente lo que cualquier mujer querría escuchar, una declaración apasionada, protectora, de un hombre bueno que la había apoyado durante sus momentos más difíciles. Entonces, ¿por qué se sentía atrapada en lugar de emocionada? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. ¿Tiempo para pensar en qué? En si vas a creer las mentiras de un hombre que te humilló públicamente. Dante tomó su rostro entre sus manos. Beatriz, mírame. Yo nunca te haría daño. Yo nunca te rechazaría. Conmigo estarías segura. Segura. Esa palabra resonó en su mente de una manera extraña. Era cierto, con Dante se sentía segura. Pero ¿era eso amor o era simplemente el consuelo de evitar el riesgo? Dante, te aprecio mucho de verdad, pero no puedo simplemente ignorar lo que Octavio me dijo hoy. Necesito procesar esto. ¿Procesarlo? Su expresión se endureció. Beatriz, si eliges creerle, si eliges arriesgar tu corazón otra vez con ese hombre, vas a salir lastimada. Y cuando eso pase, no vengas corriendo hacia mí. La amenaza implícita en sus palabras la hizo dar un paso atrás. ¿Me estás dando un ultimátum? Dante cerró los ojos y respiró profundo, como si estuviera luchando por controlarse. No, lo siento. No quise... Abrió los ojos y la miró con una expresión más suave. Es solo que me duele verte sufrir otra vez, y me aterra la idea de perderte. Beatriz sintió una punzada de culpa. Dante había sido tan bueno con ella, tan constante. ¿Tenía derecho a lastimarlo explorando sentimientos que tal vez la llevarían a más dolor? No vas a perderme, dijo suavemente. Pero necesito estar sola esta noche. ¿Puedes entender eso? Él asintió, aunque su expresión no parecía convencida. Está bien, pero Beatriz, prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no dejarás que te vuelva a lastimar. Te lo prometo. Después de que Dante se marchó, Beatriz se quedó sola en su apartamento, rodeada de un silencio que se sentía más pesado que antes. Se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en su sofá, mirando las flores que Octavio había enviado esa mañana. Las peonías seguían frescas, sus pétalos blancos como pequeñas promesas silenciosas. Tomó su teléfono y antes de que pudiera cambiar de opinión, escribió un mensaje. Necesito entender algo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste contarme la verdad después de tanto tiempo? La respuesta llegó casi inmediatamente, como si él hubiera estado esperando su mensaje, porque me di cuenta de que había estado viviendo una mentira durante 2 años, y tú merecías conocer la verdad.
independientemente de si eso cambia algo entre nosotros o no. Beatriz miró el mensaje durante largos minutos antes de escribir. Dijiste que tu padre amenazó con destruir financieramente a cualquier mujer que interfiriera. ¿Esa amenaza sigue en pie? Esta vez la respuesta tardó más en llegar. Mi padre murió hace 8 meses. El control que ejercía sobre mi vida murió con él. Beatriz dejó caer el teléfono sobre sus rodillas, sintiendo como si el suelo se moviera debajo de ella. Octavio no solo estaba divorciado, también estaba libre de las cadenas que lo habían obligado a elegir entre el deber y el amor. Por primera vez en 2 años, las puertas que había creído cerradas para siempre comenzaban a abrirse lentamente, y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Los días siguientes transcurrieron en una tensión silenciosa que Beatriz podía sentir hasta en los huesos. En la oficina, Dante mantenía una cordialidad profesional que resultaba más perturbadora que una discusión abierta. Sus sonrisas eran calculadas, sus gestos amables tenían un filo cortante, y la forma en que la observaba cuando creía que ella no se daba cuenta hizo que comenzara a cuestionar cosas que antes había considerado normales, como la forma en que siempre aparecía cuando ella hablaba con otros empleados masculinos, o cómo había sugerido sutilmente que no era buena idea que almorzara sola con clientes. Había interpretado esas acciones como protección, pero ahora se preguntaba si no había sido control disfrazado. El jueves por la mañana, mientras revisaba los contratos de la nueva sucursal en Barcelona, su concentración se vio interrumpida por la llegada inesperada de Tomás Luján a su oficina. «Buenos días, Beatriz. ¿Tienes un momento?» «Por supuesto, señor Luján». Ella cerró la carpeta y le dedicó toda su atención. «¿En qué puedo ayudarle?» Tomás se sentó frente a su escritorio con una expresión que no lograba descifrar completamente. «He notado cierta tensión entre tú y Dante estos últimos días. ¿Hay algo de lo que debería estar preocupado?» Beatriz sintió que el calor subía a sus mejillas. ¿Había sido tan obvio? «No, señor. Solo asuntos personales que no afectan nuestro trabajo». «Beatriz, voy a hablarte con franqueza porque te aprecio tanto como empleada como persona». Tomás se inclinó hacia adelante. «Dante es mi hijo y lo amo, pero también conozco sus tendencias posesivas. Si te está presionando de alguna manera, ¿tendencias posesivas?». Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerlas. Tomás suspiró profundamente. «Mi hijo ha tenido dificultades en el pasado para aceptar cuando las cosas no van como él quiere, especialmente en temas del corazón. Su última relación terminó de manera desagradable». Un frío extraño se instaló en el estómago de Beatriz. «¿Qué quiere decir con desagradable?». La chica, Valeria, trabajaba para una de nuestras empresas competidoras. Cuando ella intentó terminar la relación, Dante, digamos que utilizó información confidencial para perjudicar profesionalmente a la empresa donde trabajaba. Ella perdió su empleo. Beatriz se quedó sin aliento. ¿Dante había arruinado la carrera de su exnovia por despecho? «Señor Luján, ¿por qué me está contando esto?». «Porque ayer me pidió acceso a cierta información confidencial sobre las empresas Figueroa. Cuando le pregunté para qué la necesitaba, me dijo que era para protegerte de cometer un error». Tomás la miró directamente a los ojos. «Beatriz, no sé qué está pasando entre ustedes, pero mi hijo no tiene derecho a tomar decisiones sobre tu vida. Y yo no voy a permitir que use recursos de la empresa para manipular tu situación personal». El mundo de Beatriz se tambaleó. Dante había estado investigando a Octavio a sus espaldas, utilizando la empresa de su padre para obtener información privada. «Yo no sabía nada de esto. Lo imaginé. Por eso quería hablarte antes de que las cosas escalaran más». Tomás se puso de pie. «Beatriz, eres una de las mejores empleadas que he tenido. Tu futuro en esta empresa no depende de tu relación con mi hijo, sea cual sea la naturaleza de esa relación. ¿Entendido?». Ella asintió, todavía procesando la información. Después de que Tomás se marchó, Beatriz se quedó sentada en su oficina, sintiendo como si el suelo se hubiera vuelto arena movediza. Todo lo que había creído sobre Dante, sobre sus motivaciones, sobre su carácter, comenzaba a resquebrajarse. Su teléfono vibró con un mensaje de Octavio. «¿Estarías dispuesta a almorzar conmigo? Sin presiones, solo conversación». Por primera vez en días, sintió que podía respirar completamente. «¿Dónde?», respondió. «¿Conoces Casa Lucio? Es discreto, tranquilo,
¿A las 2? Allí estaré. A la hora del almuerzo, se las arregló para salir de la oficina sin encontrarse con Dante. Casa Lucio, escondido en una calle estrecha del Madrid de los Austrias, era efectivamente discreto. Un restaurante familiar, donde las paredes de ladrillo y las mesas de madera creaban una atmósfera íntima sin ser romántica. Octavio ya estaba allí cuando llegó, sentado en una mesa del fondo. Se puso de pie cuando la vio, y Beatriz notó que parecía más relajado que en su encuentro anterior, menos desesperado, más genuino. «Gracias por venir», dijo simplemente mientras se sentaban. «Necesitaba salir de la oficina», admitió ella, «y después de nuestra conversación del martes, tengo más preguntas». «Pregunta lo que quieras. Ya no tengo nada que ocultar». Durante la primera parte del almuerzo, hablaron de cosas superficiales. El trabajo, Madrid, recuerdos compartidos de la universidad que no estuvieran cargados de dolor. Beatriz se sorprendió de lo fácil que era conversar con él cuando las máscaras habían caído. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente Octavio. «Adelante. ¿Eres feliz? Me refiero a... ¿realmente feliz con tu vida actual?». La pregunta la tomó por sorpresa. Era algo que había evitado preguntarse honestamente. «Estoy estable. Tengo un buen trabajo, un apartamento que me gusta. He viajado». «Eso no responde mi pregunta». Beatriz jugueteó con su servilleta. «No sé qué es la felicidad, para ser honesta. Después de lo que pasó, me concentré en sobrevivir, en construir una vida donde nadie pudiera volver a lastimarme. Pero felicidad, esa es una palabra muy grande. ¿Y Dante, te hace feliz?». Ella levantó la mirada, sorprendida por la pregunta directa. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque el sábado, cuando bailabas con él, no te veías enamorada, te veías actuando». Sus palabras golpearon algo profundo en su pecho porque eran ciertas. Con Dante, siempre había sentido que estaba interpretando el papel de la mujer que debería ser, agradecida, estable, sensata. «Es complicado». «¿Complicado cómo?». Beatriz respiró profundo y le contó sobre la conversación con Tomás, sobre las revelaciones acerca del pasado de Dante, sobre la forma en que había estado controlando sutilmente aspectos de su vida. Octavio escuchó en silencio, su expresión volviéndose más sombría con cada detalle. «Beatriz, eso no es amor, eso es posesión. Lo sé, o al menos estoy empezando a saberlo». Se llevó las manos a las sienes. «¿Cómo es posible que haya estado tan ciega? Porque necesitabas seguridad después de lo que yo te hice. Es natural que buscaras refugio en alguien que parecía estable». Octavio extendió su mano hacia la de ella, pero se detuvo justo antes de tocarla. «La culpa de que estuvieras vulnerable es mía». «No». Beatriz movió su mano para encontrar la de él. «Ya no voy a permitir que tomes responsabilidad por mis decisiones. Elegí confiar en Dante. Elegí ignorar las señales de alarma porque me convenía hacerlo». El contacto de sus manos fue como una chispa eléctrica que recorrió todo su brazo. Octavio miró sus dedos entrelazados con una expresión de asombro, como si no pudiera creer que ella hubiera iniciado el contacto. «Beatriz, necesito que sepas algo. No tengo expectativas sobre esto, sobre nosotros. Solo quería que conocieras la verdad porque te la debía. No estoy tratando de presionarte para que... ¿Y si yo quisiera intentarlo?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «¿Y si quisiera ver qué pasa si nos damos una oportunidad real?». Los ojos de Octavio se iluminaron con una esperanza cautelosa. «¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esa línea no hay vuelta atrás, y si las cosas no funcionan, ya no hay vuelta atrás de todas formas», dijo ella con una sonrisa pequeña pero real. «Después de saber la verdad, no puedo fingir que no cambió nada». Octavio apretó suavemente su mano. «Entonces lo intentaremos. Lento, sin presiones, pero lo intentaremos». Mientras regresaba a la oficina esa tarde, Beatriz se sintió más ligera de lo que había estado en años. También sabía que enfrentaría la tormenta que se avecinaba cuando Dante descubriera su decisión. Pero por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo el riesgo por encima de la seguridad, y eso se sentía como el comienzo de algo verdadero. El viernes por la noche, Beatriz se encontró arreglándose para una cena con Octavio, con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en años. Había elegido un vestido azul marino que realzaba sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo se estaba vistiendo porque quería lucir hermosa para alguien, no porque fuera socialmente apropiado.
Octavio había sugerido un pequeño restaurante italiano en el barrio de Chueca, lejos de los lugares frecuentados por la élite empresarial madrileña. Un lugar donde podamos ser solo nosotros, había dicho, y esas palabras habían hecho que algo cálido se extendiera por su pecho. Estaba aplicándose el último toque de brillo labial cuando su teléfono sonó. El nombre de Dante apareció en la pantalla, y por un momento consideró no responder, pero sabía que era mejor enfrentar las cosas de frente. «Hola, Dante». «Beatriz, cariño, ¿tienes planes para esta noche? Pensé que podríamos cenar juntos. Tengo algo especial que mostrarte». La forma casual en que había dicho «cariño» la hizo sentir incómoda. ¿Siempre había usado esos diminutivos posesivos? «En realidad sí tengo planes, pero podemos hablar el lunes en la oficina». «¿Qué tipo de planes?» Su tono había cambiado sutilmente, volviéndose más tenso. «Dante, ¿es con él, con Figueroa?» El silencio que siguió fue revelador. Beatriz no había mencionado a Octavio, pero Dante había llegado a esa conclusión inmediatamente. «Creo que es mejor que hablemos en persona», dijo finalmente. «Sí, creo que tienes razón. ¿Dónde estás?» «En mi apartamento, pero voy para allá. No te vayas hasta que lleguemos a hablar». La llamada se cortó antes de que ella pudiera protestar. El tono autoritario en la voz de Dante hizo que se le erizara la piel. No era una petición, era una orden. Inmediatamente llamó a Octavio. «Beatriz, ¿todo bien? ¿Necesito ir a buscarte?» Dante viene hacia acá y está molesto. «Creo que sabe que tenemos planes. ¿Quieres que vaya?» La oferta la tranquilizó, pero también la hizo darse cuenta de algo importante. No necesitaba que ningún hombre la rescatara. Podía manejar esto sola. «No, necesito enfrentar esto. Pero si no te llamo en una hora, estaré allí en 20 minutos», prometió Octavio. «Beatriz, ten cuidado». 15 minutos después, Dante estaba en su puerta. Cuando abrió, se sorprendió por su apariencia. Tenía el cabello despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente, y sus ojos tenían un brillo extraño. «Necesito que me digas que no es cierto», dijo sin preámbulos, entrando en el apartamento. «Necesito que me digas que no estás cayendo otra vez en las mentiras de ese bastardo. Dante, cálmate. Podemos hablar como adultos». «¿Adultos?», se giró hacia ella bruscamente. «¿Adultos? Beatriz, ese hombre te destruyó. Te dejó hecha pedazos y yo fui quien te ayudó a reconstruirte. ¿Y así es como me lo pagas?» «Pagarte». La palabra la golpeó como una bofetada. «¿Crees que te debo algo por haber sido mi amigo?» «No solo tu amigo. He estado enamorado de ti desde el primer día. He reorganizado mi vida entera alrededor de hacerte feliz, de mantenerte segura. ¿Y ahora vas a tirarlo todo por la basura por un hombre que ya te rechazó una vez?» Beatriz retrocedió, viendo por primera vez la intensidad obsesiva en sus ojos. «Dante, nadie te pidió que reorganizaras tu vida alrededor de mí. Yo nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca me diste esperanzas? Todas esas sonrisas, todas esas veces que aceptaste que te cuidara no significaron nada. Eran sonrisas de agradecimiento, de amistad. Nunca te prometí nada más». Mentira. Dante se acercó más y por primera vez Beatriz sintió miedo real. «He visto cómo me miras. He sentido la conexión entre nosotros. La única razón por la que no has podido amarme es porque sigues obsesionada con él. Dante, necesitas irte. Ahora. No, no hasta que entiendas lo que estás arriesgando». Sacó su teléfono y comenzó a deslizar el dedo por la pantalla. «¿Sabías que Octavio Figueroa ha estado investigándote? ¿Sabías que contrató un detective privado para averiguar dónde trabajas, dónde vives, con quién sales?» Beatriz se quedó helada. «Eso es mentira». «¿En serio?» Dante le mostró la pantalla del teléfono. «Aquí están los registros. Facturas de una agencia de investigación privada pagadas por las empresas Figueroa. Tu nombre aparece en varios informes». La pantalla mostraba efectivamente documentos que parecían oficiales, con el membrete de una agencia de investigación y su nombre destacado en varios lugares. «¿Cómo conseguiste esto?», susurró. «No importa cómo. Lo importante es que este hombre te ha estado acosando durante meses, reuniendo información sobre ti, manipulando encuentros casuales». «No». Beatriz sacudió la cabeza. «Esto no tiene sentido. Octavio no...» «¿No qué? ¿No mentiría? ¿No manipularía? Ya lo hizo una vez». Dante agarró sus hombros. «Beatriz, mírame. Soy yo. Soy Dante. Yo te conozco de verdad. Yo te amo de verdad.
Sus manos en sus hombros la hicieron sentir atrapada, claustrofóbica. «Suéltame, no hasta que prometas que no volverás a verlo. Dante, suéltame ahora». La voz que salió de su garganta era fuerte, autoritaria, y la sorprendió a ella misma. Dante la soltó, como si se hubiera quemado. «Yo, lo siento, no quise...» Se pasó las manos por el cabello otra vez. «Es solo que no puedo soportar la idea de perderte otra vez». «¿Otra vez?» Beatriz lo miró con nuevos ojos. «Dante, nunca me has tenido, no de la manera que crees». El silencio que siguió fue denso, cargado de una verdad que finalmente había sido pronunciada. «Sal de mi apartamento», dijo con una calma que no sentía. «Ahora, Beatriz, ahora». Dante la miró durante un largo momento, su expresión pasando por varias emociones: dolor, rabia, algo que parecía peligrosamente cercano al odio. «Esto no ha terminado», dijo finalmente. «Cuando descubras quién es realmente Octavio Figueroa, cuando te lastime otra vez, no vengas corriendo hacia mí». Después de que se marchó, Beatriz se quedó temblando en medio de su sala, mirando los documentos que Dante había dejado sobre su mesa de café. Parecían auténticos, oficiales, y la llenaron de una duda horrible. ¿Y si Dante tenía razón? ¿Y si toda la sinceridad de Octavio era otra elaborada manipulación? Su teléfono sonó. Era Octavio. «Beatriz, han pasado casi 2 horas. ¿Estás bien?» Ella miró los documentos otra vez, sintiendo que su mundo se tambaleaba. «Octavio, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Por supuesto. Has estado investigándome. ¿Contrataste a alguien para seguirme o reunir información sobre mi vida?» El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «Beatriz, ¿de dónde sacas esa idea? Solo responde la pregunta. ¿Sí o no?» «No, nunca haría algo así. ¿Qué ha pasado?» Pero la duda ya había echado raíces en su mente. El silencio había durado demasiado. Su respuesta había sonado demasiado cuidadosa. «Necesito tiempo para pensar», dijo, y colgó antes de que él pudiera responder. Se sentó en su sofá, rodeada de documentos que podrían ser auténticos o falsificados, preguntándose en quién podía confiar realmente. Por primera vez en días, se sintió completamente sola. El fin de semana pasó como una nebulosa de dudas y análisis obsesivo. Beatriz había estudiado los documentos que Dante había dejado una docena de veces, buscando señales de falsificación, pero a simple vista parecían legítimos. Los membretados, las firmas, incluso las fechas, coincidían con momentos en los que había tenido encuentros casuales con Octavio. Su teléfono había vibrado constantemente con mensajes de Octavio pidiendo hablar, explicar, cualquier cosa, pero cada vez que consideraba responder, veía los documentos sobre su mesa de café y la duda la paralizaba. El lunes llegó con la lluvia típica del otoño madrileño, y Beatriz se dirigió a la oficina sintiéndose como si llevara una armadura invisible. Sabía que tendría que enfrentar a Dante y no estaba segura de cómo manejar la situación después de lo que había pasado el viernes. Para su sorpresa, Dante no estaba en la oficina cuando llegó. Carmen, la recepcionista, le explicó que había llamado diciendo que estaba enfermo y que no vendría en todo el día. «Aunque entre usted y yo», murmuró Carmen conspiradoramente, «anoche lo vi en una reunión en el club privado de empresarios del barrio de Salamanca. No parecía muy enfermo». Beatriz frunció el ceño. ¿Qué estaría haciendo Dante en una reunión nocturna de empresarios? A media mañana, Tomás apareció en su oficina con una expresión preocupada. «Beatriz, necesito hablar contigo sobre algo urgente». «¿Pasó algo?» «Anoche recibí una llamada muy inquietante. Alguien me informó que Dante ha estado utilizando recursos de la empresa para investigar asuntos personales, específicamente para fabricar documentos falsos». El estómago de Beatriz se hundió. ¿Documentos falsos? Al parecer, contactó a uno de nuestros socios en el sector de investigación privada y le pidió que creara informes falsos que hicieran parecer que Octavio Figueroa te había estado investigando. Tomás se sentó pesadamente. «Beatriz, necesito saber si mi hijo te mostró esos documentos». Ella asintió lentamente, sintiendo como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Los vi el viernes. Parecían auténticos. Están muy bien hechos. Dante pagó mucho dinero por ellos». Tomás se veía devastado. «Beatriz, no puedo expresar cuánto lo siento. Mi hijo ha cruzado una línea que no debería haber cruzado jamás». «¿Cómo se enteró?»
El hombre que hizo los documentos se sintió mal por ello y me llamó anoche. Al parecer, Dante le dijo que era para proteger a una empleada de un acosador, pero cuando el investigador vio los nombres involucrados, se dio cuenta de que era más probable que fuera lo contrario. Beatriz se llevó las manos a la cara, sintiendo una mezcla de alivio y horror. Alivio de que Octavio no la hubiera estado acosando, horror de darse cuenta de hasta dónde había llegado Dante para manipularla. Señor Luján, yo no sabía... Por supuesto que no sabías. Mi hijo es muy hábil manipulando situaciones para que parezcan lo que no son. Tomás suspiró profundamente. Beatriz, voy a ser directo contigo. Dante ya no trabajará en esta empresa. Y si decides presentar cargos contra él por falsificación de documentos, tendrás todo mi apoyo. No quiero arruinar su vida, solo quiero que me deje en paz. Entiendo, pero necesitas saber que esto probablemente no termina aquí. Dante no acepta bien las derrotas, y desde su perspectiva tanto tú como Octavio Figueroa le han robado algo que considera suyo. El resto del día transcurrió en una especie de aturdimiento. Beatriz sabía que debía llamar a Octavio, explicarle todo, disculparse por haber dudado de él, pero también se sentía humillada por haber sido tan fácilmente manipulada. A las 6 de la tarde, cuando estaba empacando sus cosas para irse, Carmen la llamó. «Señorita Montalvo, tiene una visita, el señor Figueroa». Beatriz respiró profundo. Era hora de enfrentar las consecuencias de sus dudas. Octavio estaba en la sala de espera, y cuando la vio, se puso de pie inmediatamente. Se veía cansado, preocupado, pero también determinado. «¿Podemos hablar?», preguntó simplemente. «Sí, pero no aquí. ¿Conoces el Parque del Oeste?». 30 minutos después, caminaban por los senderos del parque, mientras el sol de la tarde filtraba a través de los árboles, creando patrones dorados en el suelo. «Octavio, necesito disculparme», comenzó Beatriz. «Los documentos que Dante me mostró eran falsos», terminó él. «Lo sé. Esta mañana recibí una llamada de Tomás Luján explicándomelo todo. ¿No estás furioso conmigo por haber dudado de ti?». Octavio se detuvo y se giró hacia ella. «¿Furioso? Beatriz, un hombre que ya te había lastimado antes, te mostró evidencia aparentemente legítima de que yo te estaba acosando. Habrías sido una tonta si no hubieras dudado». Su comprensión la hizo sentir aún peor. Debería haber confiado en ti. Acabamos de empezar a reconstruir la confianza. No esperaba que fuera perfecta de inmediato. Se acercó más a ella. «Lo que me preocupa es hasta dónde llegó Dante para separarnos. Ese tipo de manipulación es enfermiza. Tomás dice que probablemente no va a parar aquí. Entonces tendremos que estar preparados». Octavio tomó sus manos. «Beatriz, sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros, pero quiero que sepas que no voy a permitir que ese hombre te lastime otra vez. No necesito que me protejas, Octavio. Ya no soy la chica ingenua de hace 2 años. Lo sé, y eso es una de las cosas que más me atraen de ti ahora», sonrió ligeramente. «Pero eso no significa que tengas que enfrentar esto sola». Beatriz sintió algo cálido extendiéndose por su pecho. Por primera vez en días, se sentía como si pudiera respirar completamente. «¿Sabes qué es lo más terrible de todo esto?», dijo. «Que una parte de mí está aliviada de que los documentos fueran falsos, y eso me dice algo sobre lo que realmente siento por ti». «¿Y qué es eso?». «Que a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo el dolor y la confusión, todavía confío en ti más que en cualquier otra persona». Octavio cerró los ojos por un momento, como si esas palabras fueran exactamente lo que había estado esperando escuchar durante 2 años. «Beatriz, ¿me darías otra oportunidad? Una oportunidad real esta vez, sin secretos, sin mentiras, sin manipulaciones de terceros». Ella miró su rostro, viendo la sinceridad en sus ojos grises, la vulnerabilidad que había aprendido a reconocer como genuina. «Sí», susurró, «pero esta vez lo hacemos a mi ritmo, con mis reglas. Cualquier ritmo que necesites, cualquier regla que establezcas». Mientras caminaban de regreso hacia la estación de metro, Beatriz se sintió más esperanzada de lo que había estado en mucho tiempo. También sabía que Dante no se rendiría fácilmente, y que probablemente sus problemas estaban lejos de terminar, pero por primera vez no se sentía sola enfrentándolos. Tenía un aliado que entendía el dolor, que había cometido errores, pero que estaba dispuesto a luchar por una segunda oportunidad. Y eso, decidió, valía cualquier riesgo. 3 semanas habían pasado desde que Beatriz y Octavio
Habían decidido intentar reconstruir su relación, y por primera vez en años, ella se sentía genuinamente feliz. Las cosas habían progresado lentamente, como ella había pedido. Cenas tranquilas, largas conversaciones en parques de Madrid, momentos de intimidad emocional que habían ido sanando las heridas del pasado. Octavio había demostrado ser paciente, atento y, sobre todo, respetuoso de los límites que ella había establecido. No había presiones, no había intentos de controlar sus decisiones, solo un genuino interés en conocer a la mujer en la que se había convertido. Dante, por otro lado, había desaparecido de sus vidas como si nunca hubiera existido. Beatriz había esperado llamadas, mensajes, algún tipo de acoso, pero había sido como si la tierra se lo hubiera tragado. Eso, paradójicamente, la hacía sentir más nerviosa que si hubiera estado constantemente molestándola. «Está planeando algo», le había dicho Octavio durante su última cena. Hombres como él no se rinden tan fácilmente. Tal vez finalmente entendió el mensaje, había respondido Beatriz, aunque sin mucha convicción. Esa mañana de jueves, mientras revisaba los contratos de la nueva asociación que Luján Industries estaba estableciendo con una empresa de tecnología, su tranquilidad se vio interrumpida por una llamada inesperada. «Beatriz Montalvo», habla Alejandra Mendoza. Beatriz casi dejó caer el teléfono. Alejandra Mendoza, la exesposa de Octavio. «Señora Mendoza, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Octavio y sobre algunas cosas que creo que deberías saber antes de que sea demasiado tarde. No entiendo. ¿Podrías encontrarte conmigo esta tarde? Café Gijón a las 5. Es importante, Beatriz, muy importante». La llamada se cortó, dejando a Beatriz con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. ¿Qué podría querer la exesposa de Octavio con ella? ¿Y por qué ahora? Durante el resto del día, su concentración fue inexistente. Consideró llamar a Octavio para contarle sobre la llamada, pero algo la detuvo. Una voz en su cabeza susurraba que tal vez era mejor escuchar lo que Alejandra tenía que decir antes de involucrar a Octavio. A las 5 en punto, se encontró entrando al histórico Café Gijón, con su ambiente bohemio y sus mesas de mármol que habían sido testigo de conversaciones de escritores y artistas durante más de un siglo. Alejandra Mendoza estaba sentada en una mesa del fondo, y Beatriz la reconoció inmediatamente por las fotografías que había visto en revistas de sociedad. Era una mujer elegante, de unos 35 años, con cabello rubio perfectamente peinado y una presencia que gritaba dinero y clase. «Beatriz, gracias por venir». Alejandra se puso de pie para saludarla. «Sé que esto debe parecerte extraño». «Un poco», admitió Beatriz sentándose frente a ella. «¿De qué querías hablarme?» Alejandra suspiró profundamente, como si lo que estaba a punto de decir le costara un gran esfuerzo. «Voy a ser directa contigo porque creo que mereces saberlo. Octavio no te está contando toda la verdad sobre nuestro matrimonio o sobre las razones reales de nuestro divorcio». Un frío familiar se instaló en el estómago de Beatriz. «¿Qué quieres decir? Nuestro matrimonio no fue simplemente una alianza de negocios arreglada por nuestros padres. Al principio sí, pero Octavio y yo nos enamoramos realmente. Durante años fuimos felices, o al menos eso creía yo». Beatriz sintió como si el suelo se moviera debajo de ella. Eso no es lo que él me dijo». «Por supuesto que no». Alejandra tomó un sorbo de su café, con manos ligeramente temblorosas. «Beatriz, Octavio te ha estado usando. Todo esto de volver a buscarte, de explicarte lo que realmente pasó hace 2 años, es parte de un juego muy elaborado. No te creo. Sabía que no lo harías. Por eso traje esto». Alejandra sacó un sobre de su bolso. «Son copias de mensajes de texto que Octavio me envió hace 3 meses, cuando empezó a planear cómo acercarse a ti otra vez». Con manos temblorosas, Beatriz abrió el sobre. Dentro había capturas de pantalla de mensajes que mostraban el número de teléfono de Octavio y conversaciones que la dejaron sin aliento. «La operación de reconquista comienza. Beatriz Montalvo será la venganza perfecta contra los Luján. Enamorarla otra vez, hacerla dejar su trabajo y después descartarla públicamente. Dante Luján y su padre lo pagarán caro por meterse en mis negocios. La humillación de hace 2 años no fue nada comparado con lo que planeo hacerle ahora». Beatriz sintió que el mundo giraba a su alrededor. Los mensajes parecían auténticos, con las marcas de tiempo
y las características que reconocía del teléfono de Octavio. ¿Por qué me estás mostrando esto?, susurró. Porque a pesar de todo lo que pasó entre Octavio y yo, no puedo permitir que destruya a otra mujer inocente. Y porque... Alejandra bajó la mirada. Porque parte de mí aún lo ama, y ver cómo se ha convertido en este hombre vengativo me duele más de lo que puedo expresar. Esto no puede ser real. Él no es así. ¿No? Beatriz, ¿no te parece demasiado conveniente que apareciera justo después de verte con Dante en esa fiesta? ¿No te resulta sospechoso que todas sus explicaciones fueran exactamente lo que necesitabas escuchar? Cada palabra de Alejandra era como una puñalada, porque tenía razón. Todo había sido demasiado perfecto, demasiado conveniente. Si esto es cierto, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque esperaba estar equivocada. Esperaba que tal vez contigo él hubiera encontrado una razón para cambiar. Pero hace 2 días recibí otro mensaje suyo. Alejandra le mostró su teléfono. Mira la fecha. El mensaje era de la noche anterior. La fase final comienza pronto. Beatriz ya está completamente enamorada otra vez. El momento perfecto para la humillación pública será en la gala benéfica del próximo sábado. Beatriz se puso de pie bruscamente, sintiendo que no podía respirar. Tengo que irme. Beatriz, espera. Sé que es doloroso, pero no puedo. Necesito procesar esto. Salió del café como un torbellino, caminando sin rumbo por las calles de Madrid, mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de descubrir. ¿Era posible que Octavio la hubiera estado manipulando todo este tiempo? ¿Que toda su sinceridad, toda su vulnerabilidad, hubiera sido una actuación elaborada? Su teléfono vibró con un mensaje de Octavio. ¿Cena esta noche? He hecho reserva en ese restaurante que te gusta. Por primera vez en semanas leer un mensaje suyo no la hizo sonreír. En lugar de eso, sintió una náusea profunda. ¿Cómo podía distinguir entre la verdad y la mentira cuando ambas parecían igualmente convincentes? ¿Y cómo podía proteger su corazón cuando ya no sabía en quién confiar? Mientras caminaba por las calles de una ciudad que de repente se sentía hostil y fría, Beatriz se dio cuenta de que tendría que tomar la decisión más difícil de su vida: confrontar a Octavio con las acusaciones o huir antes de que pudiera lastimarla otra vez. Pero esta vez estaba determinada a descubrir la verdad, sin importar cuánto doliera. Beatriz pasó la noche entera sin dormir, dando vueltas en su cama mientras su mente reproducía una y otra vez los mensajes que Alejandra le había mostrado. Había cancelado la cena con Octavio con una excusa sobre sentirse enferma, pero ahora, a las 7 de la mañana del viernes, sabía que no podía evitar la confrontación por más tiempo. Necesitaba respuestas. Necesitaba mirar a Octavio a los ojos y preguntarle directamente si todo había sido una mentira elaborada. Se duchó, se vistió con ropa cómoda y tomó el metro hacia las oficinas de Figueroa Industries. Si iba a enfrentar esto, sería en territorio neutral, donde ambos pudieran mantener la compostura. Pero cuando llegó al imponente edificio de cristal y acero, en el distrito financiero, la recepcionista le informó que el señor Figueroa había salido temprano para una reunión urgente. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Es importante. Creo que está en el Hotel Villamagna, señorita. Tenía una reunión en el salón privado del ático. 40 minutos después, Beatriz se encontraba en el elegante lobby del Hotel Villamagna, tratando de convencer al personal de que la dejaran subir al ático. Lo siento, señorita, pero el salón privado está ocupado con una reunión confidencial. No puedo... Beatriz, ¿qué haces aquí? Se giró para encontrar a Rodrigo Figueroa, el hermano menor de Octavio, saliendo del ascensor con expresión sorprendida. Rodrigo, necesito hablar con Octavio urgentemente. Está en la reunión de arriba. Sí, pero... Rodrigo frunció el ceño al ver su expresión desesperada. ¿Está todo bien? Te ves terrible. Por favor, ¿puedes subirme? Es una emergencia. Rodrigo la estudió por un momento. Luego asintió. Está bien, pero la reunión es muy importante. Está negociando un contrato millonario con inversionistas internacionales. Mientras subían en el ascensor, Beatriz sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que Rodrigo podía escucharlo. ¿Qué tipo de emergencia es?, preguntó él suavemente. Creo que he estado siendo manipulada. Otra vez. Y necesito saber si Octavio está involucrado o si es otra víctima. Rodrigo se quedó en silencio hasta que llegaron al piso 20. Beatriz,
No sé qué te han dicho, pero mi hermano ha estado diferente estas últimas semanas. Más feliz, más humano. Sea lo que sea que crees que está pasando, estás equivocada. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo elegante, con alfombras persas y obras de arte en las paredes. Rodrigo la guió hacia una puerta doble de madera oscura. Espera aquí un momento. Voy a ver si puedo interrumpir sin arruinar todo el negocio. Pero cuando Rodrigo abrió la puerta se quedó inmóvil. ¿Qué diablos? Beatriz se acercó para ver qué había causado su reacción, y lo que vio la dejó helada. El salón privado estaba efectivamente ocupado, pero no con inversionistas internacionales. En una mesa larga había 5 hombres en trajes caros, y en la cabecera estaba Dante Luján. Octavio estaba sentado frente a él, pero tenía las manos atadas a la silla y una expresión de rabia y frustración que Beatriz nunca había visto antes. ¡Octavio! Su grito escapó antes de que pudiera detenerlo. Todos los hombres en la habitación se giraron hacia ella. Dante sonrió con una expresión que le heló la sangre. Beatriz, mi querida, llegas justo a tiempo para el gran final. ¿Qué está pasando aquí? Rodrigo entró en la habitación, claramente tan confundido como ella. Rodrigo, llama a la policía, gritó Octavio forcejeando contra las cuerdas. Estos hombres me secuestraron cuando salía de mi oficina esta mañana. ¿Secuestrado? Beatriz miró a Dante con horror. Dante, ¿qué has hecho? Solo estoy asegurándome de que Octavio escuche lo que tengo que decir y de que tú también lo escuches. Dante se levantó de su silla con una calma que contrastaba terriblemente con la situación. ¿Sabías que este lugar tiene excelente acústica? Perfecto para grabaciones. Uno de los hombres con Dante levantó un dispositivo de grabación digital. ¿Grabaciones de qué?, preguntó Beatriz, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. De confesiones. Dante se acercó a ella lentamente. Beatriz, ¿recuerdas cuando te dije que te amaba? Bueno, eso fue parcialmente cierto. Te amo de la manera en que un coleccionista ama una pieza rara. Eres hermosa, inteligente y, sobre todo, eras el juguete favorito de Octavio Figueroa. ¿Juguete? La palabra salió como un susurro. Oh, sí. ¿De verdad crees que mi interés en ti era genuino? Beatriz, querida, tú has sido parte de un juego muy elaborado desde el primer día que te contraté. El horror de la comprensión comenzó a extenderse por su pecho. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sabía exactamente quién eras cuando mi padre me pidió que le ayudara a encontrar una nueva asistente. Sabía de tu historia con Octavio, sabía que habías sido humillada por él y pensé, ¿qué mejor manera de lastimar a mi rival que enamorar a la mujer que él rechazó? Octavio luchó violentamente contra sus ataduras. Hijo de perra, deja a Beatriz fuera de esto. Pero la cosa se puso aún más interesante cuando me di cuenta de que Octavio aún estaba enamorado de ti. Dante se giró hacia Octavio con una sonrisa cruel. ¿Crees que no noté cómo te ponías tenso cada vez que mencionaban su nombre en eventos sociales? Como siempre preguntabas discretamente por ella. Dante, por favor. Beatriz sentía que las piernas no la sostenían, así que cambié mi estrategia. En lugar de simplemente seducirte para lastimar su ego, decidí convertirte en el arma perfecta. Te protegí, te cuidé, me aseguré de que pensaras que eras especial, y luego esperé el momento perfecto para humillar a Octavio Figueroa, viendo cómo me elegías a mí por encima de él. Pero eso no funcionó, dijo Rodrigo, que había estado escuchando en shock. Beatriz eligió a Octavio. Exacto, Dante aplaudió lentamente, lo cual me obligó a ser más creativo. Los documentos falsos, convencer a Alejandra de que mintiera sobre esos mensajes de texto, todo para mantenerlos separados el tiempo suficiente para ejecutar mi plan final. ¿Alejandra está involucrada en esto?, preguntó Beatriz. Oh, Alejandra no sabía que estaba siendo manipulada también. Le dije que Octavio realmente había enviado esos mensajes, que necesitaba su ayuda para salvarte de él. Las mujeres son tan nobles cuando creen que están protegiendo a otras mujeres. Beatriz sintió que iba a vomitar. Todo había sido una mentira. Cada momento de aparente felicidad, cada gesto de protección, cada palabra dulce había sido parte de un juego enfermizo. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hacer todo esto? Porque Octavio Figueroa se creía intocable, porque pensaba que podía destruir contratos de mi familia, sabotear nuestros negocios y no habría consecuencias. Dante se acercó más y por primera vez
Beatriz vio la locura genuina en sus ojos. Pero sobre todo, porque quería demostrar que podía tomar cualquier cosa que él valorara y destruirla frente a sus ojos. «Estás enfermo», dijo Octavio con voz ronca. «Tal vez, pero también soy muy bueno en esto». Dante miró su reloj. «Y ahora viene la mejor parte. En exactamente 30 minutos varios periodistas de Sociedad van a recibir una grabación muy interesante. Una grabación donde Octavio Figueroa confiesa que sedujo a Beatriz Montalvo solo para vengarse de los Luján, y donde planea humillarla públicamente en la gala de este sábado». Beatriz miró a Octavio con horror y por primera vez entendió completamente lo que estaba pasando. «Vas a usar tecnología para falsificar su voz. Muy inteligente. La inteligencia artificial ha avanzado maravillosamente estos días. Con suficientes grabaciones de la voz de alguien, puedes hacerlo decir cualquier cosa». «Dante», Rodrigo había estado grabando silenciosamente con su teléfono, «acabas de confesar todos tus crímenes. Secuestro, manipulación, fraude». Dante se giró hacia él con esa sonrisa terrible. «¿Y quién va a creerle a los hermanos Figueroa contra mi palabra? Especialmente cuando la evidencia muestre claramente que Octavio es un manipulador sin escrúpulos». Pero entonces, una voz desde la puerta los hizo girar a todos. «Yo les voy a creer». Tomás Luján estaba de pie en la entrada, flanqueado por 2 oficiales de policía y sosteniendo su propio dispositivo de grabación. «Papá», Dante palideció. «¿Qué haces aquí? Rodrigo me llamó, y he estado aquí el tiempo suficiente para escuchar tu confesión completa». Tomás se veía devastado. «Dante, ¿cómo pudiste hacer esto? Era por la familia, era por proteger nuestros intereses, era por tu ego enfermo». Tomás se acercó a su hijo. «Oficiales, arréstenlo, y a sus cómplices también». Mientras los policías arrestaban a Dante y liberaban a Octavio, Beatriz se quedó inmóvil en el centro de la habitación, sintiendo como si estuviera viendo todo desde muy lejos. Todo había sido una mentira, pero esta vez finalmente conocía toda la verdad. 6 meses después de los eventos en el Hotel Villa Magna, Beatriz se encontraba de pie en el escenario del Centro de Convenciones Internacional de Madrid, mirando un mar de rostros atentos que la observaban con respeto y admiración. El auditorio estaba lleno de empresarios, ejecutivos y líderes de la industria, todos esperando escuchar su conferencia sobre liderazgo femenino en la era digital. «El verdadero poder», dijo Beatriz al micrófono, su voz clara y segura, «no viene de la manipulación o el control, viene de la autenticidad, de la capacidad de levantarse después de cada caída y de la valentía para confiar otra vez, incluso cuando el mundo te ha dado razones para no hacerlo». Los aplausos llenaron el auditorio, pero Beatriz solo tenía ojos para una persona en la audiencia. En la 5ª fila, Octavio la observaba con una expresión de orgullo que la hacía sentir como si pudiera conquistar el mundo. Su empresa de consultoría, Mujeres Visionarias, había crecido más rápido de lo que jamás había imaginado. En 6 meses, había ayudado a más de 50 mujeres a obtener puestos directivos en empresas importantes, y su historia personal de superación se había convertido en una fuente de inspiración para muchas. El escándalo de Dante había sido devastador para él. Los medios habían cubierto extensamente el caso del heredero manipulador que había orquestado una campaña de acoso psicológico contra múltiples víctimas. Había sido sentenciado a 4 años de prisión por secuestro, falsificación de documentos y acoso, y Tomás había donado públicamente una suma millonaria a organizaciones que ayudaban a víctimas de manipulación psicológica. Alejandra Mendoza también había encontrado su propia forma de sanación. Después de descubrir cómo había sido manipulada para lastimar a Beatriz, había buscado a esta última para disculparse personalmente. Ahora colaboraban en algunos proyectos de la consultoría y habían desarrollado una amistad improbable pero genuina. «Las cicatrices», continuó Beatriz, «no son señales de debilidad, son evidencia de que sobrevivimos, de que crecimos, de que nos convertimos en versiones más fuertes de nosotras mismas». Cuando terminó su presentación, los aplausos fueron ensordecedores. Mientras bajaba del escenario, Octavio la esperaba con un ramo de peonías blancas y esa sonrisa que había aprendido a asociar con momentos de felicidad genuina. «Estuviste increíble», dijo, besándola suavemente en la mejilla.
Me siento muy orgulloso de ti. Gracias, y gracias por estar aquí. Sé que cancelaste reuniones importantes para venir. No hay reunión más importante que apoyar a la mujer que amo. Esas palabras aún la hacían sonrojar, incluso después de meses de escucharlas. Su relación había sido reconstruida lentamente, con paciencia, comunicación honesta y una determinación férrea de no permitir que el pasado definiera su futuro. Habían ido a terapia de pareja, habían aprendido a hablar de sus miedos sin reservas y habían establecido una base de confianza que era más sólida que cualquier cosa que hubieran tenido en su juventud. ¿Cómo te sientes?, preguntó Octavio mientras caminaban hacia la salida del centro de convenciones. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Beatriz se detuvo y lo miró. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que en cierta forma estoy agradecida por todo lo que pasó con Dante. Si no hubiera sido por él, nunca habría descubierto de qué era realmente capaz. Nunca habría encontrado la fuerza para crear mi propia empresa, para convertirme en la mujer que soy ahora. Octavio tomó su rostro entre sus manos. Tú siempre tuviste esa fuerza, Beatriz. Solo necesitabas el coraje para usarla. Y tú me ayudaste a encontrar ese coraje, no protegiéndome, no tratando de resolver mis problemas, sino simplemente estando ahí, apoyándome sin intentar controlarme. Porque eso es lo que hace el amor real. Te da raíces para crecer, no jaulas para contenerte. Mientras caminaban hacia el coche, Beatriz reflexionó sobre todo el camino que habían recorrido. La humillación de hace 2 años, el dolor de la separación, la manipulación de Dante, las mentiras y las medias verdades, todo había sido necesario para llevarlos a este momento. Octavio, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Alguna vez te arrepientes de no haber luchado por mí desde el principio, de haber permitido que el miedo decidiera por ti hace 2 años? Él se detuvo y la miró con una seriedad que reconocía de sus conversaciones más profundas. Todos los días me arrepiento de haberte lastimado, pero no me arrepiento del camino que nos trajo hasta aquí, porque la mujer de la que me enamoré hace 2 años era maravillosa, pero la mujer que eres ahora, sonrió, es extraordinaria, y no estoy seguro de que hubiéramos llegado a ser lo que somos ahora si no hubiéramos pasado por todo ese dolor. ¿Crees que merecemos esta segunda oportunidad? Creo que nos hemos ganado esta segunda oportunidad. Día a día, con cada decisión de elegir la honestidad sobre la comodidad, la vulnerabilidad sobre la protección, el crecimiento sobre la seguridad. Llegaron al coche, pero ninguno de los dos se movió para entrar. El atardecer madrileño pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, y por un momento todo se sintió perfecto. Beatriz, hay algo que quiero preguntarte, dijo Octavio, y su voz tenía una calidad nerviosa que la hizo mirarlo más atentamente. ¿Qué pasa? Él se metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino. Sé que hemos hablado de tomarnos las cosas con calma, de no apresurarnos, pero también sé que quiero pasar el resto de mi vida demostrándote todos los días que eres lo más valioso que tengo. Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba. Octavio, no tienes que responder ahora. Ni siquiera tienes que abrir la caja si no estás lista. Solo quiero que sepas que cuando tú estés lista, cuando sientas que es el momento correcto, yo estaré aquí. Ella miró la caja, luego su rostro, y sintió una calma profunda extendiéndose por todo su ser. No había presión, no había manipulación, no había agenda oculta. Solo un hombre que la amaba ofreciéndole su corazón sin expectativas ni ultimátums. ¿Puedo verlo?, preguntó suavemente. Octavio le entregó la caja con manos ligeramente temblorosas. Dentro había un anillo sencillo pero elegante, con un diamante que brillaba bajo la luz del atardecer como una promesa de posibilidades infinitas. «Es hermoso», susurró, «como tú». Beatriz cerró la caja y se la devolvió, viendo la decepción que él trató de ocultar. «Octavio, este último año me ha enseñado que las mejores decisiones son las que tomo con la cabeza clara y el corazón en paz. Ahora mismo mi vida está en un momento de cambio increíble. Mi empresa está creciendo y estoy descubriendo quién soy cuando nadie más está definiendo mi valor. Entiendo», dijo él guardando la caja. «No quería presionarte». «Déjame terminar». Sonrió y tomó sus manos. «No estoy diciendo que no. Estoy diciendo que cuando te dé mi respuesta, quiero que sea porque estoy completamente segura, no porque me siento abrumada por el momento
o por el miedo de perderte. ¿Y cuánto tiempo necesitas? No lo sé, tal vez meses, tal vez años. Puedes esperar sin saber cuándo. Octavio la miró durante un largo momento y luego sonrió con una tranquilidad que la tranquilizó completamente. Beatriz Montalvo, esperaría toda una vida por ti. Pero más importante aún, voy a estar aquí apoyándote y amándote independientemente de cuál sea tu respuesta final. ¿Y si al final decido que no? Entonces habré tenido el privilegio de amar a una mujer extraordinaria y de ser parte de su historia de crecimiento, y eso será más de lo que muchas personas obtienen en toda una vida. Mientras se dirigían hacia el restaurante donde habían hecho reservaciones para celebrar su presentación, Beatriz se sintió más en paz consigo misma de lo que había estado jamás. No sabía qué le deparaba el futuro. No sabía si se casaría con Octavio, si su empresa seguiría creciendo o si enfrentaría nuevos desafíos que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. Pero por primera vez en su vida, eso no la asustaba, porque había aprendido la lección más importante de todas. Ella era suficiente, exactamente como era en este momento. Todo lo demás eran solo posibilidades hermosas esperando a ser exploradas. Y eso decidió mientras caminaba de la mano con el hombre que había aprendido a amar sin perder su identidad. Era la verdadera definición de la felicidad. 2 años después, el jardín de la finca familiar de los Figueroa, en las afueras de Madrid, nunca había lucido más hermoso. Las rosas blancas que Beatriz había elegido personalmente se entrelazaban con lirios dorados, creando un pasillo natural hacia el altar improvisado bajo el centenario roble donde la familia había celebrado bodas durante generaciones. Pero esta no era una boda tradicional, era algo mucho más significativo, la ceremonia de compromiso que Beatriz había diseñado según sus propios términos. Vestida con un elegante traje pantalón color marfil que había mandado hacer especialmente para la ocasión, caminaba lentamente por el pasillo sin que nadie la entregara a su futuro esposo, porque nadie tenía el derecho de entregar a Beatriz Montalvo. Ella se entregaba a sí misma, por voluntad propia, cuando estaba lista. Octavio la esperaba bajo el roble, y cuando sus ojos se encontraron, ambos sonrieron con la tranquilidad de quienes habían aprendido que el amor verdadero no tenía prisa. Los invitados eran pocos, pero significativos. Rodrigo como padrino de Octavio, Alejandra como madrina de Beatriz, en una hermosa demostración de cómo las mujeres pueden sanar juntas, Tomás Luján, sentado en primera fila con expresión orgullosa, y empleados de mujeres visionarias que se habían convertido en familia elegida. Hace 3 años, comenzó Beatriz cuando llegó al altar, tomando las manos de Octavio sin necesidad de oficiante formal. Creía que el amor era perseguir a alguien que no me valoraba. Hace 2 años, pensé que el amor era encontrar seguridad en alguien que me controlaría. Hoy sé que el amor es elegir cada día caminar junto a alguien que me respeta lo suficiente como para dejarme ser quien soy. Y yo he aprendido, respondió Octavio, su voz clara pero emocionada, que amar no es poseer, sino liberar. No es proteger, sino empoderar. Y que la mujer más extraordinaria que he conocido jamás necesitó que la rescataran, solo que la amaran exactamente como es. Entre los invitados, algunos lloraban discretamente. Alejandra se secó los ojos, recordando su propia historia de sanación. Tomás sonreía con la satisfacción de quien había visto justicia después de la tormenta. Octavio Figueroa, dijo Beatriz sacando de su bolso una alianza sencilla que había elegido ella misma. Acepto casarme contigo, no porque necesite completarme, sino porque elijo compartir mi vida completa contigo. Beatriz Montalvo, respondió él, deslizando un anillo idéntico en su dedo. Acepto casarme contigo no para salvarte de nada, sino para ser testigo de todas las formas increíbles en que sigues salvándote a ti misma. No hubo beso cinematográfico. En su lugar se abrazaron con la tranquilidad de 2 personas que habían aprendido que los finales felices no son destinos, sino decisiones que se toman cada día. La celebración fue íntima, llena de risas genuinas y bailes espontáneos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Beatriz se encontró en el jardín con Alejandra, mirando hacia el horizonte dorado. «¿Sabes qué es lo más hermoso de tu historia?», dijo Alejandra, «que no termina con una boda. Termina con una mujer que aprendió a amarse a sí misma lo suficiente como para elegir un amor que la merezca. ¿Y tú?
¿Has encontrado eso para ti? Alejandra sonrió misteriosamente. Estoy empezando a creer que tal vez ya lo tenía todo el tiempo. Solo necesitaba aprender a verme como tú me enseñaste a verme. Esa noche, mientras Octavio y Beatriz se despedían de sus invitados, ella reflexionó sobre el camino recorrido. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no dolían. Se habían convertido en mapas de todo lo que había sobrevivido, de toda la fuerza que había descubierto en sí misma. ¿Alguna vez te arrepientes de haber esperado tanto para casarnos?, preguntó Octavio mientras recogían los últimos detalles de la celebración. Jamás, porque ahora sé que no me estoy casando por miedo a perderte, ni por necesidad, ni por presión social. Me estoy casando porque elegí hacerlo, en mis términos, cuando estaba completamente segura. ¿Y estás completamente segura? Beatriz lo miró viendo al hombre que había aprendido a amarla sin intentar cambiarla, que había celebrado cada uno de sus éxitos sin sentirse amenazado, que había esperado pacientemente mientras ella encontraba su propio camino. Completamente. Mientras se alejaban de la finca bajo un cielo estrellado, ambos sabían que este no era el final de su historia. Era apenas el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribirían juntos, con respeto mutuo, amor auténtico y la certeza de que a veces las mejores historias de amor son las que nos enseñan a amarnos primero a nosotros mismos. Y ese, pensó Beatriz, mientras miraba su anillo brillar bajo la luz de la luna, era realmente el único final feliz que importaba. Beatriz casi eligió a Dante porque él ofrecía seguridad, incluso cuando todas las señales de control estaban ahí. ¿Cuántas veces en la vida real confundimos posesividad con protección o aceptamos migajas de atención pensando que es amor? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.